buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde y que esta mañana Dios te hable a tu corazón. Quiero comenzar leyéndote el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, donde dice: mis ovejas, escuche, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pero yo quiero que tú te fijes claramente, porque dentro de la palabra de Dios, diga conmigo, hay secretos guardados. Y lo primero que debes de saber esta mañana es que si tú eres una oveja de Dios, si tú has nacido de nuevo y eres hijo de Dios y te declaras un hijo de Dios, lo primero que te va a identificar que eres hijo de Dios es que oyes su voz. Escucha. Yo no sé si estás escuchando esta mañana, pero quiero proclamar que estás escuchando esta mañana, que todos los que somos hijos de Dios oyen su voz, porque somos sus ovejas. Y como hijo de Dios, tienes que caminar oyendo su voz. Porque como hijo de Dios no podemos escuchar otra voz diferente. Escuche, vivimos en un mundo lleno de ruidos, lleno de tentaciones, lleno de maldad, de voces que le están hablando a su pueblo, de voces que quieren alejarte de Dios. Estamos viviendo un mundo lleno de ateos. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Y está escrito en la palabra que en los últimos tiempos se levantarán hombres malos, malignos, que vendrán contra todo aquello que viene de Dios, que vendrán contra Dios, que vendrán contra su pueblo. Por eso yo quiero que paren las antenas hoy. Sus ovejas oyen su voz. Yo quiero enfatizar esto porque este es un principio importante y un secreto guardado. Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La Biblia lo enseña. La Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuántas veces hemos predicado este evangelio y no lo estás escuchando? ¿Y por qué no lo escuchas? Porque seguramente hay personas que no son ovejas de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. La Biblia dice: para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que le abra su corazón, se le revele que es un hijo de Dios. No nacido ni de carne ni de sangre, sino de Dios, del cielo. Yo quiero que usted escuche este mensaje, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la boca de Dios, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios, las ovejas, diga, las ovejas de Dios la oyen. Las ovejas de Dios se alimentan. Las ovejas de Dios quieren más, quieren escuchar la voz de su pastor, la voz de su padre. Como decía el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque él sabía que su padre le iba a proveer todas las cosas. Y él sabía que aunque anduviera en valle de peligro, en valle de sombra, en valle de muerte, su papá, Dios Todopoderoso, lo iba a defender, lo iba a guardar, le iba a infundir aliento. A él no le importaba si lo sentaban en la mesa con los enemigos. Él sabía que el aceite, la unción, el poder de Dios iba a estar sobre él para enfrentarlos y para derrotarlos, porque él estaba listo a escuchar la voz de su Padre. Yo quiero hoy sacudirte. Y quiero sacudirte porque quiero que oigas la voz de papá. Que Él te escogió, tú no eres cualquier cosa.
Él te llamó para ser un rey, para ser un sacerdote. Él te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado, para que tú fueras luz. Esa luz encendida, esa luz que alumbre, esa luz que diga, aquí está un hijo de Dios que está escuchando la voz de Dios, de su Padre, que le dice al mundo que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie fracase. Él no desea que nadie esté enfermo. Yo no sé si estás escuchando, pero esta palabra tiene que volverse vida en ti. Cada palabra que sale de la boca de Dios es un decreto del cielo. Por eso Jesús dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios viviré. Él sabía que toda palabra que salía de la boca de Dios era un alimento. Y ese alimento debe ser para nosotros sus hijos. Uno de los secretos que guarda este mensaje es que los hijos de Dios, sus ovejas, oyen su voz. Y mire, y dice, y yo las conozco. Esto es tremendo. Dios conoce que usted puede ir a la iglesia, pero Dios conoce si usted es lobo o si usted es oveja. Porque la Biblia dice que los lobos también se van a meter en medio de las ovejas, disfrazados de ovejas. Pero a Dios no lo puedes engañar, porque Dios dice, las conoce. Y cuando estaba leyendo este mensaje, se me reveló Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia con el deseo de meterla presa, de asolarla, de esclavizarla. Pero vino Jesús y se le presentó. Y la pregunta es, ¿por qué se le presentó? Porque Él conoce quiénes son sus ovejas. Él salió al rescate de su oveja que estaba influenciada por la maldad, que lo hacía venir y cometer errores para venir en contra de su pueblo, en contra de sus discípulos. Y Él viene a rescate para decirle, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Escuche. Y Saulo escucha la voz y le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús. El problema es que no lo había reconocido. El problema es que todavía no había oído su voz. Pero cuando escuchó la voz que le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, inmediato le viene un cambio tremendo a Saulo de Tarso y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús reconoció a Saulo de Tarso. Él conocía que él era su oveja. Una oveja que posiblemente tú anduviste en el mundo, equivocado, emborrachándote, haciendo cosas malas, mintiendo, fracasado. Pero de repente vino Jesús y te llamó. Y desde ese momento que tú escuchaste un mensaje, una prédica sencilla, y escuchaste el mensaje, entonces escuchaste el llamado que papá te hacía. Y esto me pasó a mí, le ha pasado a muchos que de repente entraron a una iglesia y escucharon la voz de Dios. Y eso los hizo rendirse. Porque todo aquel que escucha la voz de Dios, créeme, no será el mismo, porque sabrá que Dios le conoce. Dios le conoce y Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el corazón. A Dios no lo puede mentir. Dios sabe si eres lobo o si eres oveja. Pero algo te quiero revelar y que quiero que despiertes. Las ovejas oyen su voz. Y Él las conoce. Él las identifica. Por eso la palabra de Dios dice, la tercera cosa que sucede en una oveja, dice, y lo sigue. Mire qué tremendo. Número 1, oyen su voz. El Padre las conoce y la oveja lo sigue. Es lo que le pasó a Saulo. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Algo ha pasado en mi corazón. Yo me imagino a Saulo de Tarso diciendo, wow, Él es Jesús al que yo perseguía. Yo soy su hijo, yo soy su oveja. Él me escogió.
Y de repente Saulo tuvo un cambio tremendo, porque cuando tú oyes la voz de Dios, no vas a ser el mismo, no vas a querer volver atrás, vas a querer conocerle más, vas a querer más de Él, vas a querer que Él te bendiga, que Él te unja, que Él te llene, que Él te levante. Y lo más maravilloso de todo, jamás volverás atrás. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio La Familia.